En lo profundo de los cerros y quebradas del noroeste argentino acechan sombras diminutas que susurran al oído de los niños. Cuentan que tienen mano de hierro y mano de lana, que aparecen durante la siesta o en la noche, y que en Salta y Jujuy muchos han sido testigos. Esta es la verdad oculta de los duendes del norte argentino. Leyendas, registros inéditos, testimonios escalofriantes y un secreto que podría cambiarlo todo. En las montañas del norte argentino, entre los valles de Salta, Jujuy y Tucumán, se cuentan historias que nunca murieron. Historias que pasan de abuelos a nietos, de fogón en fogón, como advertencias, como plegarias, como recuerdos que se niegan a ser olvidados. Hablan de seres diminutos, seres que acechan cuando el sol parte el cielo y la siesta adormece los cuerpos. Dicen que aparecen cuando todo parece quieto y el viento sopla con voz humana. Los llaman duendes, pero el duende norteño no es el que ríe entre tréboles o esconde monedas. No, el de aquí tiene mano de hierro y mano de lana. Una golpea con furia, la otra acaricia hasta quebrar el alma. Y cuando se presenta ante sus víctimas, siempre pregunta lo mismo: ¿con cuál mano querés que te toque? No importa la respuesta, el castigo llega igual. Los ancianos dicen que el duende es el espíritu de un niño muerto sin bautismo, o un alma que pecó antes de comprender el peso de la culpa, que vaga entre los cerros buscando lo que no puede tener, perdón o compañía. En los pueblos se lo teme, pero también se lo respeta. Algunos aseguran que protege a quienes no se burlan de él. Otros juran que los ha castigado por reírse de sus silbidos. En las quebradas de Salta se lo ha visto vestido con ropas viejas, sombrero ancho, pies descalzos. En Jujuy se dice que silba como el viento del cerro y que su canto confunde a los animales. En Tucumán, en cambio, tiene nombre propio: Coquena, el guardián del ganado, que castiga al cazador que mata por placer y bendice a quien respeta la montaña. A veces, el duende se presenta como un eco de lo antiguo, el alma de la naturaleza que se defiende del hombre. Pero en otras ocasiones, aparece dentro de las casas, golpea las paredes, mueve los objetos, se ríe bajito cuando las luces parpadean. En los registros orales del norte, su figura es constante. Nadie lo ve con claridad, y sin embargo todos saben describirlo. Pequeño, ligero, de ojos negros profundos, sin sombra propia. Se le teme, pero también se le invoca. Las madres lo mencionan para mantener a los niños dentro durante la siesta. No salgas que el duende te va a llevar, y los niños obedecen, porque todos en algún momento han oído su silbido. Hay quienes dicen que el mito nació como una simple advertencia, pero algo en las historias se resiste a morir. Cada generación tiene su testigo, cada década su nueva aparición. Un niño perdido que vuelve temblando, un campesino que escucha su nombre en la oscuridad, una mujer que siente una respiración detrás de la puerta, aunque esté sola. No hay registros oficiales, pero sí memorias. Y cuando los testimonios coinciden, la duda deja de ser un juego. Tal vez el duende no sea un mito, tal vez sea una sombra colectiva, un eco que habita entre la fe y el miedo. Y si eso fuera cierto, entonces el norte argentino guarda algo más que belleza natural y tradiciones antiguas. Guarda un secreto vivo, un secreto que se mueve cuando nadie mira. En esta investigación recorreremos quebradas, aldeas y testimonios que el tiempo no pudo borrar. Vamos a escuchar a quienes aseguran haberlo visto, a quienes todavía no pueden dormir después de sentirlo pasar. Porque cuando el calor adormece y la siesta pesa, cuando el monte respira y el aire se espesa, hay quien jura escuchar un silbido, agudo, distante, llamándote por tu nombre. Y si contestas, es posible que el duende del norte ya no te deje volver igual. En los archivos del norte argentino, hay historias que se repiten con una precisión inquietante. No importan los años ni el pueblo, el relato siempre comienza igual. Era la siesta, no soplaba una hoja, y de repente escuché el silbido. En San Lorenzo,
un pequeño poblado a 20 minutos de Salta capital, vive don Miguel Albornoz, un hombre de campo con más de 70 inviernos. Durante décadas fue arriero, recorrió los cerros llevando ganado y noticias, y fue él quien aseguró haber visto al duende una tarde de enero, cuando el calor quebraba las piedras. Yo lo vi, dice. Era chiquito, flaquito, con un sombrerito marrón y una risita que no era de humano. Me habló José, me habló. Me preguntó con qué mano quería que me tocara. El relato de don Miguel no fue el primero. Desde los años 60, los registros orales del Instituto de Folclore de Salta guardan más de 40 testimonios similares. Campesinos, pastores, obreros rurales, niños, ninguno se conocía entre sí, pero todos contaron lo mismo. Algunos lo describen con voz aguda, otros con risa ronca. Algunos dicen que camina hacia atrás para que nadie siga sus huellas. En Rosario de Lerma, una maestra rural, doña Beatriz, escribió en su diario que una tarde, mientras corregía cuadernos, escuchó golpes en el techo de chapa. Pensé que era el viento, anotó. Pero después los golpes se volvieron pasos, pequeños, rápidos, como si alguien caminara descalzo. Apagué la luz y escuché un silbido que venía desde adentro del aula. Nadie encontró huellas, pero los cuadernos estaban abiertos en otra mesa cuando volvió. En Cafayate, un joven viticultor aseguró que durante una cosecha algo lo llamó por su nombre entre los viñedos. Era mi voz, dijo, pero no era yo quien hablaba. Los psicólogos rurales atribuyen estos casos a alucinaciones inducidas por el calor extremo y la soledad, pero los lugareños no lo creen. Para ellos, el duende no es una sombra mental, es una presencia real, viva, que ronda los lugares donde la tierra fue profanada. Hay registros de rituales antiguos en los que se le dejaba comida, vino o tabaco en pequeñas cuevas como ofrenda para calmar su enojo. Y quienes olvidaban hacerlo sufrían consecuencias: animales extraviados, niños enfermos, casas sin descanso. En 2008, una filmación casera tomada en un camino de Güemes se viralizó. Un grupo de jóvenes grababa con el celular cuando algo pequeño cruzó frente a la cámara. Una silueta baja, de piernas cortas, que caminaba con movimiento irregular. Muchos dijeron que era un montaje, pero los que conocen la zona juran que ese camino está maldito desde hace décadas. Los perros no ladran allí. Y el aire siempre huele a tierra mojada, aunque no haya llovido. Es la señal del duende, dicen los ancianos. Cuando la tierra se humedece sin lluvia, es porque anda cerca. Cada tanto, en las radios rurales, algún oyente llama para contar su historia. A veces entre risas nerviosas, a veces con la voz quebrada. Todos repiten una misma advertencia: nunca le respondas cuando silba, nunca. Según ellos, contestarle es abrir una puerta que no se puede cerrar. Don Miguel, aquel anciano arriero, lo aprendió demasiado tarde. Hoy vive solo, en una casa sin espejos. Cuando el viento sopla desde el oeste, dice que lo escucha otra vez. El silbido, agudo, burlón, familiar. Y cada vez que eso ocurre, se encierra, prende una vela y reza con los ojos abiertos hasta el amanecer. Porque en el norte, nadie duda de su existencia. Lo único que cambia es el nombre con que lo llaman. Algunos dicen duende, otros prefieren no decir nada, pero todos saben que si lo escuchas una vez, el eco te sigue para siempre. Hay lugares donde el tiempo parece quedarse quieto, donde las sombras no solo marcan la hora, sino también los secretos. Uno de esos lugares es el Cerro de la Cruz, a las afueras de Salta capital, un sitio conocido por sus vistas al valle y por una historia que los locales aún cuentan en voz baja. Dicen que allí, a fines de los años 70, vivía una mujer a la que todos llamaban la Viuda. Nunca se supo su verdadero nombre. Algunos aseguran que era una curandera, otros que practicaba rituales antiguos, heredados de los diaguitas. Vivía sola, en una casita de adobe, rodeada de cactus y piedras marcadas con símbolos. Se decía que hablaba con las sombras
y que cada noche encendía una vela en la ventana para espantar al pequeño. Ese pequeño no era un niño, era el duende. Los vecinos contaban que lo escuchaban silbar, reír, rasguñar las paredes, que la mujer lo maldecía, pero también lo alimentaba. En 1974, el sacerdote del barrio Castañares denunció ante la diócesis una serie de fenómenos extraños. Objetos que se movían solos en la capilla, figuras pequeñas corriendo entre los bancos y un olor a tierra húmeda dentro del templo, aunque no llovía hacía semanas. Fue entonces cuando la gente empezó a relacionarlo con la viuda del cerro. Algunos creían que había hecho un pacto, otros que el duende la castigaba por haber interrumpido un entierro antiguo en la zona. Una noche, un grupo de vecinos decidió subir hasta su casa. Llevaban linternas, crucifijos y agua bendita. Cuando llegaron, la encontraron llorando. Decía que el duende se le había metido en el cuerpo. No lo vean, no lo miren a los ojos, repetía. Los hombres juraron haber visto una sombra pequeña moverse detrás de ella, reflejada en la pared. Una sombra con brazos delgados y una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Luego la vela se apagó sola. Nadie habló de eso durante años, hasta que un grupo de estudiantes de antropología registró el caso en 1998 bajo el expediente Archivo Paranormal Saltan de 14, el fenómeno de la viuda del cerro. En ese documento se menciona un hallazgo escalofriante. Bajo la casa, en una grieta del terreno, se encontraron pequeñas figuras de barro con rostros deformes. Cada una tenía el nombre de un habitante del pueblo tallado en la base. Los pobladores aseguraban que esas figuras tenían vida, que se movían por la noche, que si una desaparecía, alguien del pueblo enfermaba. El duende, decían, era su guardián. Un testigo anónimo relató que una madrugada vio a la viuda caminar descalza hacia la cima del cerro con un candil en la mano. La siguió a distancia hasta que ella se detuvo frente a una roca enorme. Allí, algo pequeño y encorvado la esperaba. No se sabe qué ocurrió después. A la mañana siguiente, encontraron la puerta de su casa abierta, el candil en el suelo y un rastro de pasos diminutos que se perdían en la tierra. Desde entonces, los excursionistas dicen que el Cerro de la Cruz tiene dueño. Cuando el sol cae, los equipos de filmación y los turistas que suben notan algo inquietante. Las cámaras fallan, los micrófonos se llenan de interferencia y en los audios aparece un sonido imposible de borrar. Un silbido, a veces débil, a veces nítido, siempre el mismo. Los lugareños afirman que es el duende custodiando el cerro y esperando a quien se atreva a pronunciar el nombre de la viuda. Nadie lo hace, pero los que subieron al anochecer aseguran haber visto algo más. Pequeñas huellas que comienzan junto a la cruz y se pierden cerro abajo, rumbo a las sombras del valle. Nadie sabe a dónde llevan, pero todos coinciden en algo. Si seguís esas huellas, no regresás solo. El año era 1983. La dictadura llegaba a su fin y Salta intentaba volver a la calma. Pero entre los pasillos del Hospital del Milagro, algo ocurría. Algo que no tenía explicación. Todo comenzó con los relatos de las enfermeras del turno nocturno. Decían escuchar risas, diminutas, burlonas, como de un niño jugando en la oscuridad. Pero en esa ala no había pacientes pediátricos. Los médicos no creyeron las primeras denuncias, hasta que empezaron a desaparecer objetos, jeringas, frascos, medicamentos. Las cámaras de seguridad, recién instaladas en esa época, captaron algo extraño. Una figura pequeña, moviéndose con agilidad entre los pasillos. Tenía forma humana, pero su cabeza era desproporcionada. Caminaba encorvado, y cuando giró hacia la cámara, se distinguió claramente una sonrisa. El personal entró en pánico. Algunos renunciaron, otros juraron que el duende del hospital los seguía hasta sus casas.
En los archivos del Ministerio de Salud de Salta, aún figura el expediente INDEGAS 417-83, rotulado como fenómenos anómalos en área de mantenimiento, caso cerrado por falta de evidencia física. Pero entre los documentos extraoficiales hay algo más. Un informe firmado por el jefe de mantenimiento, Héctor Jiménez, donde se describe un hallazgo perturbador. Bajo una rejilla del sector norte, encontraron una muñeca de trapo con alfileres clavados en el rostro, y al lado, una moneda de cobre con símbolos grabados. Días después, Jiménez se enfermó gravemente. En sus delirios repetía una sola frase: el chiquito me mira, el chiquito me sigue. Murió 3 semanas más tarde, sin causa médica aparente. En 1984, un sacerdote fue convocado para bendecir el hospital. Durante la ceremonia, uno de los cirujanos notó algo imposible. Una silueta pequeña, como la de un niño, asomada desde el marco de una puerta cerrada. Cuando se acercaron, no había nadie. Sin embargo, en el suelo quedaron huellas diminutas, marcadas en polvo. Los testigos coinciden. Eran pasos hacia afuera, rumbo al patio donde está la vieja cruz del hospital. Desde entonces, el ala norte permanece cerrada. Los guardias aseguran que, por las noches, se escuchan pasos, llaves cayendo, risas cortas y a veces un silbido. Siempre el mismo. A lo largo de los años, periodistas, investigadores y curiosos han intentado registrar el fenómeno, pero ninguna grabación dura más de unos segundos antes de corromperse. Algunos creen que se trata de una energía residual, otros de un espíritu burlón. Pero en el norte argentino, todos saben lo que es. El duende, ese ser ancestral que habita entre lo visible y lo oculto, entre el miedo y la fe. Dicen que no busca dañar, sino recordar. Recordar que este suelo fue sagrado mucho antes de nosotros, y que cada piedra, cada cerro, cada sombra, guarda un ojo que observa y un silbido que llama. Algunos aún suben al Cerro de la Cruz con ofrendas. Otros dejan dulces en las puertas del hospital, por si vuelve el pequeño. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben. El norte está vivo. Y hay cosas que, aunque no queramos ver, siguen caminando entre nosotros. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y compartilo. Soy Alejandro, y esto fue Entre Crímenes y Fantasmas. Nos vemos en la próxima oscuridad.